Efesios 4:19. Dice así: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Yo quiero titular este mensaje con esta palabra un poco extraña para algunos: somatizados. Es el tema que voy a desarrollar en los próximos minutos de forma breve, y créame que voy a intentar de ser muy puntual en cada una de las cosas que le quiero compartir. Y a algunos les podrá llamar la atención porque a lo mejor no han escuchado regularmente este tipo de expresión dentro de la iglesia. De por sí es una palabra que se usa en el mundo clínico, en el mundo médico, y que tiene que ver con la aceptación inconsciente de una situación psíquica para convertirla en una realidad física. De por sí, cuando los médicos examinan a alguien y se dan cuenta que esa persona manifiesta tener alguna dolencia, manifiesta tener algún tipo de malestar, y luego de algunos exámenes se dan cuenta que su cuerpo está en completa salud, se le dice que ese tipo de enfermedades son psicosomáticas. Psicosomáticas porque están en la mente de la persona y de forma inconsciente la persona lo asimila y lo hace natural o lo hace real, al punto que llega a normalizar algo psicológico como algo físico. Entonces, cuando nosotros pensamos un poco lo que es esta forma en la que muchos seres humanos pueden enfermarse, tendríamos que concluir pensando que pudiera ser de alguna manera la normalización de algo que está mal, porque termina de forma inconsciente siendo aceptado por el ser humano. Cuando yo era niño, habían dos parodias familiares que eran programas televisivos, que yo estoy seguro que más de ustedes, más de uno de los que están acá, tuvieron que haberlo visto. Uno se llamaba La Familia Monster y el otro se llamaba La Familia Addams. Esta última fue llevada a la pantalla grande como una película taquillera. Creo que tuvo 2 o 3 entregas en el cine. Pero era muy curioso porque la parodia tenía que ver con lo que no debería ser una familia, con monstruos que formaban parte de la cultura, el entorno de un hogar, pero que para ellos era algo completamente normal. Ellos lo aceptaban como algo normal. Y yo digo, usando esta expresión que utilicé para la predicación, ellos somatizaron algo que no debe ser y lo llevaron a un punto de normalización. No sé si usted recuerda esta, La Familia Monster. Había un papá que era un Frankenstein, la esposa creo que era una vampiresa, había un abuelo que era también un vampiro y habían 2 niños. Pero en la familia había una muchacha que se llamaba Marilyn, que era la única de la familia que era normal, la única que vestía normal, que actuaba normal. Por supuesto era parte de la familia, pero resulta ser que ella, para la familia, era la loca, era la que estaba fuera de todo. Y entonces yo terminé pensando que este tipo de situaciones de somatización, de cosas anormales para llevarlas a una aceptación como algo normal, ocurre mucho en nuestra sociedad. Hay muchas cosas que nosotros terminamos somatizando. Hay cosas que no deberían ser, pero que cuando uno inconscientemente se da cuenta que no puede luchar contra ello, termina aceptando, y uso esta frase médica en un sentido técnico, termina somatizando lo que es malo. De tal manera que hay familias que yo considero que no distan mucho de ser como los monstruos Addams, la familia Addams o como la familia Monster. Porque hay cosas que se terminaron asumiendo, se terminaron aceptando y las personas consideran que es muy normal. Por ejemplo, hay familias en el que la forma de comunicación que se ha somatizado son los gritos. Es normal pedir un vaso de agua,
¡Mira! Hay familias que terminan somatizando los conflictos. Y nosotros, sin darnos cuenta, terminamos somatizando muchas cosas que son malas, pero que finalmente, como no podemos luchar contra ellas, las aceptamos. Un ejemplo que me llamó mucho la atención tiene que ver con la tecnología y la forma de comunicarnos hoy en día. Por ejemplo, ese aparato que se popularizó muy rápido en el mundo, llamado el teléfono inteligente o el smartphone. Y el primero de ellos que probablemente tuvo éxito fue uno que la gente los identificaba como el bebé. Su nombre completo es BlackBerry. Ahora, ¿sabe lo que significa BlackBerry? Cereza negra. Y era un eufemismo que se usó en la época de la esclavitud en los Estados Unidos. Un eufemismo es una palabra que normalmente se toma para tratar de quitarle fuerza a algo que puede ser ofensivo. Y se le llamó así, fresa negra, para quitarle la ofensa o para tratar de alivianar el peso que podía tener su significado. Porque los esclavos que recogían algodón en los campos del sur de los Estados Unidos, se les colocaba un grillete en el pie y para que no escaparan tenían en la punta una bola negra que se asemejaba mucho a la cereza. A eso se le llamaba BlackBerry. Cuando se inventa el teléfono o el smartphone, esta compañía BlackBerry logró encontrar una manera de poder tener esclavizada a las personas a través de un grillete invisible mediante una forma de comunicación. Y se dice que lograron obtenerlo porque de alguna u otra manera las personas hoy en día con esta tecnología han terminado somatizando y asumiendo como normal muchas cosas que no lo son, pero que finalmente terminaron siendo parte de nuestra vida. Por ejemplo, usted puede sentarse a lo mejor a la mesa y es muy probable que sea una familia de 4 o 5 personas y si todos tienen teléfono inteligente es muy difícil que se comuniquen. Todos están y son esclavos de este tipo de cosas. Ahora, ¿se ve como malo? No. Oiga bien, se somatizó el concepto de comunicación y se terminó aceptando como algo normal. Llegué a la conclusión porque me llegué a dar cuenta que me llegó a pasar y que es desagradable. Y llegué a hacerlo. A veces me estaban hablando y me llegaba un mensaje de WhatsApp y empezaba, ajá, sí. Y nada más desagradable que eso. Ahora vea, Einstein, normalmente un hombre adelantado para su época, dijo que llegaría el tiempo en el que él consideraba que el mundo lograría transitar de la época de ellos a una época moderna y caería en una situación de estupidez cuando la tecnología gobernara nuestras vidas. Y cuando uno piensa en eso, uno dice, bueno, pero es que la tecnología es necesaria. Yo pienso que el que hoy en día nuestros niños están creciendo en una sociedad tan extraña, porque yo tuve que enamorar a mi esposa con carticas de amor y tenía que ver cuándo podía hacerle una llamada por teléfono CanTV. Hoy la forma más práctica y más fácil de enamorar es la manera en la que se nos entregó a través de esta manera de comunicación, mensajitos, llamadas inmediatas. Y yo me pregunto, ¿cómo vivirían nuestros hijos hace 20 años atrás? Les hubiera costado, y a muchos hoy nos costaría mucho aceptar la vida sin esta cantidad de elementos y factores que han terminado siendo normales en nuestra vida. Y óigame bien, no son normales. A esto es lo que yo he llamado definitivamente, lo que al principio dije, la somatización. Hemos sido somatizados y nuestra sociedad fue permeada por una cantidad de cosas que no son correctas, que no son buenas, pero como la mayoría lo hace, nosotros terminamos caminando por el mismo carril de la sociedad. Es como aquella vieja máxima secular que dice, si no puedes con tu enemigo, entonces únete a él. Cuando una persona es esclava de algo, pero no se da cuenta que eso que le puede hacer daño,
es tan dañino porque lo somatiza, asume una condición de esclavitud natural y se vuelve un esclavo bajo una estupidez mental por voluntad propia. Y es como aquella persona que desea vivir bajo el estigma de la esclavitud de otro, pero no se da cuenta que esa situación lo lleva a vivir en esclavitud. Y como le he señalado un ejemplo práctico, la que acabo de usar como referencia ahorita con relación al teléfono. Hay un versículo en el libro de los Efesios que leímos, que se encuentra en el capítulo 6, verso 19, que decía de la siguiente manera: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Sabe lo que es avidez? Con facilidad, con normalidad. Y llega un punto en el que algo que está mal, algo que es incorrecto, algo que no debe ser, una persona comienza a asumirlo, lo somatiza y termina aceptando conductas que siempre ha sido reprobable, porque hoy simplemente se ha normalizado por la sociedad. Y como se normalizó por la sociedad, finalmente yo también termino somatizando una cantidad de cosas que no son favorables, que son destructivas, pero que yo las he hecho normales en mi vida. Por ejemplo, hay personas que al darse cuenta que no pueden luchar naturalmente contra sus instintos sexuales, somatizan la lujuria. ¿Qué quiero decir con que la somatizan? Asumen que esa es su conducta de vida, que esa es su forma de ser y que ellos jamás pueden luchar contra ello. Y llega un punto en el que se rinden y lo aceptan como una conducta natural de vida. De igual forma el mal carácter. De igual forma pudiéramos señalar en este día hábitos a los que estamos arraigados y que creemos que son normales simplemente porque se han hecho habituales. Y dése cuenta lo que Pablo decía. Él decía, para cometer con toda avidez, con toda facilidad, con toda normalidad, cosas que Dios no aprueba en nuestra vida. Ahora estamos luchando en algunos países para evitar que se llegue a declarar en algunos y se llegue a aprobar la ley del matrimonio igualitario, hombre con hombre, mujer con mujer. Ahora, en Colombia aún no se ha aprobado la ley del matrimonio igualitario, pero sí acaban de aprobar que parejas gay pueden adoptar niños. Y yo decía, hubiera sido preferible la primera y no la segunda, porque han surgido muchos testimonios en donde lamentablemente niños que son hijos de parejas gay expresan todo el conflicto y todo el trauma que se sufre cuando no se tiene un papá y una mamá. Ahora, nuestro país no está exento de esta realidad. Estamos latentes porque constantemente hay una amenaza y se está orando mucho porque se dice que en las próximas reuniones y que el año que viene hay un proyecto introducido en la Asamblea Nacional para aprobar en nuestro país el matrimonio igualitario, matrimonio entre personas del mismo sexo. Y usted se preguntará, ¿por qué esto ocurre? ¿Por qué los países terminan pensando que algo que hace años se veía tan mal, hoy simplemente no solamente se acepta, oiga bien, se legaliza? Porque el ser humano termina somatizando con avidez todo lo que a Dios no le agrada cuando se prolifera, cuando se normaliza y cuando se hace común en la sociedad. Y cuando todo esto se hace común, la sociedad establece algo que se llama sistema. Y el sistema es como una avalancha, es una corriente muy fuerte que arrastra todo lo que está a su paso y difícilmente algo puede salvarse. Nosotros somos parte de ese sistema en el que esa gran avalancha de la sociedad, del mundo en el que vivimos, viene corriendo con ímpetu, con gran fuerza y está arrastrando a su paso todo lo que se encuentra. Y nosotros tenemos dos opciones: o pararnos firme y levantar bandera
en contra de todo esto o simplemente dejarnos absorber por el sistema. Algunos han dicho que para el año 2025-2030 la familia desaparecerá en el mundo y que las naciones, los países tendrán que recurrir a optar por cosas como, por ejemplo, dejar que el hombre y la mujer puedan tener contacto sexual si quieren tener hijos. Esto lo han estudiado los sociólogos de los últimos años. Los hijos son entregados a una institución gubernamental que se hace cargo de ellos, los cría, los adoctrina a su forma de pensar y le quita la carga a las familias de poder tener sociedades como las que hoy nosotros conocemos. Y cuando nosotros oímos que este tipo de cosas son proyectos y que los sociólogos apuntan para todo esto, nos damos cuenta cómo la somatización ha permeado nuestra cultura. Pero yo soy de los que creo de forma muy contundente que mientras la iglesia del Señor Jesucristo esté en esta tierra, aún hay esperanza para impedir que todo el avance que la sociedad trata de establecer como normal, nosotros lo asumamos de forma cultural, social y normal. Somos llamados para ser luz. Y esa palabra de ser luz no es otra cosa, oiga bien, que ser diferente. Pero ser diferente hoy es difícil. Un chico escribió en estos días por su página de web, con toda la libertad que tiene de escribir cada quien lo que quiere, un comentario acerca de las personas que tienen cierto estereotipo en su indumentaria, en su forma de vestir y que consumen algún tipo de droga. Y él decía, sin algún tipo de ofensa, que no porque una persona vistiera o fumara hierba era mucho más creativo, sin decir que no puedan vestir como quieran o puedan fumar lo que quieran, porque es el libre albedrío de cada quien. Pero cuando yo leía los comentarios, me quedé un rato observándolo y dije en mi mente, el mundo al revés. Porque nadie salió en defensa de decir, es verdad, no por fumar marihuana yo soy más creativo, sino que todo el mundo comenzó a atacarlo. Al día siguiente hablé con el chico y me dijo, me eliminaron de sus contactos profesores, amigos, compañeros y personas que yo creía que eran mis amigos. Y todo simplemente que porque se atrevió a levantar la voz y a decir, eso no es lo normal. Y cuando tú dices que no es normal que una persona llegue al matrimonio siendo hombre o sea mujer, guardado para su pareja, eso no es normal. Yo recuerdo, mire, yo me casé a los 26 años y cuando yo me casé con mi esposa, yo le pude decir el día que fuimos a la luna de miel, mire, yo duré 15 días para tener relaciones sexuales con mi esposa. ¿Sabe por qué? Porque no sabía, porque aprendimos juntos. Y yo la pude mirar a los ojos y le dije, yo vengo a ti como tú vienes a mí. Ahora, yo no quiero que ninguna persona se sienta discriminada por la vida que ha tenido. Yo creo que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y que no importa lo que hayas hecho allá afuera, aquí tú eres nueva criatura en Cristo Jesús. Nadie te condena y nadie te juzga. Pero yo recuerdo que cuando yo en el liceo enfatizaba la importancia del respeto a uno mismo y a la persona con la que uno desearía ser feliz en el futuro, a mí me tildaban de gay, de homosexual, porque la sociedad no acepta que tú seas diferente. Y cuando un hombre es fiel, mucha gente lo ve como una forma absurda de vida, porque ser hombre en esta sociedad saturada e influenciada por el machismo es tener 3, 4 y 5 mujeres, y entre más mujeres, más hombre. Pero le quiero decir algo, los perros pueden tener las perras que sean y jamás serán hombres, serán perros. Porque ser un hombre no es tener 10, 20, 15, 30 mujeres. Ser hombre es ser responsable con la única que se tiene para cuidar y proteger su hogar. Eso es ser hombre. Ahora usted lo dice allá afuera y es una locura. ¿Sabe por qué es una locura? Porque no es completamente viable. La sociedad terminó somatizando con toda avidez
y con toda naturalidad lo que no es correcto. Y créanme que apenas están calentando los motores. Porque las cosas que veremos en los próximos 10 años, hoy ni siquiera se sueñan. Ni siquiera se sueñan. Pero ese es el mundo en el cual nosotros vivimos. Ahora, me preocupa, sí, pero hay algo que me preocupa más. ¿Sabe qué me preocupa más? Cuando nosotros como hijos de Dios, teniendo la brújula y la verdad de Dios en nuestra mano, terminamos somatizando conductas que el mundo considera que son normales y que nosotros nos sumamos también a su precepto y a su concepto. No es normal que un hombre le grite a una mujer para conseguir algo. No es normal que una familia camine cada quien por su lado como que si fueran autómatas. No es normal que se obtengan las cosas de la forma que el mundo lo enseña. Por eso es que Pablo decía en ese mismo pasaje, nosotros no hemos aprendido así a Cristo. Porque mientras este mundo tiene como señuelo y tiene como Señor y tiene como maestro los que van delante, nosotros no estamos detrás de quienes están delante en los medios de comunicación, en el deporte, en la política, en las artes, en la moda. Quien va delante de nosotros se llama Jesucristo. Él es el Señor de la iglesia y Él es el que determina y dictamina el camino que nosotros tenemos que tomar. Pero cuando la iglesia, que es una subcultura, se ve permeada, porque la iglesia no es una cultura, la iglesia es una subcultura, y una subcultura es una cultura que vive dentro de otra cultura. No somos una cultura. No tenemos una moneda que solamente podamos circular para nuestros negocios, no lo tenemos. Ni tenemos una bandera. Podemos tenerla, pero no es reconocida para que nosotros seamos identificados a nivel social. Ni tenemos un lenguaje en el contexto social. Por eso somos una subcultura. Pero como subcultura, la iglesia está en la responsabilidad de permear e impedir que penetre todo lo que la cultura ha somatizado y que nosotros no podemos terminar aceptando como normal. No podemos aceptar como normal que una pareja, para poder tener una vida sexualmente activa, necesiten contar con estereotipos pornográficos. Y es parte de nuestra cultura hoy en día. Matrimonios que para ellos poder tener vida sexual normal requieren estereotipos pornográficos. No es normal que un joven, para poder mantenerse y poder llegar hasta el día que se case, requiera tener la cantidad de relaciones sexuales que considere. No es normal. No es normal que nosotros asumamos comportamientos en nuestra manera de ser con otros cada vez que queremos o cada vez que necesitamos algo. No es normal. Nosotros somos diferentes porque nuestro linaje no viene ni del rey de Francia ni de la reina de Inglaterra. Nuestro linaje viene del cielo, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Ese es nuestro linaje real. ¿Por qué le he dicho todo esto? Y présteme atención, por una sola razón. Porque lo que más me preocupa es que hayan personas que no se han dado cuenta que son esclavos, que realmente no son libres. ¿Y sabe por qué no se han dado cuenta que son esclavos? Porque terminaron somatizando el BlackBerry, no estoy hablando del teléfono, aquella bola en forma de cereza que te pegan al pie y que usaron para referirse a una forma de cultura comunicativa que está bajo el estigma de la esclavitud hacia este tipo de circunstancias y situaciones. Y cuando nosotros como hijos de Dios somatizamos lo que no es correcto, lo aceptamos en nosotros, ¿qué esperanza tiene ahora el mundo que no conoce al Señor? Cuando digo que somos luz, repito, no es que somos luz porque andamos por la calle brillando como un bombillo de 100 vatios
Cuando digo que somos luz, es porque somos diferentes. La forma en la que mi familia debe conducirse no puede ser la forma en la que yo veo que se conducen las familias de la sociedad. Comenzaron programas como los Monster, la familia Adams. Luego vinieron programas como los Simpson. Y todo esto fue permeando nuestra sociedad y nos decía que es lo normal. Y cuando nosotros comenzamos a ver a Madonna, que le daba un beso en la boca, a Britney Spears, decíamos, alguien a quien yo admiro tan famosa, besa a otra mujer, somatizamos y decimos, eso es lo normal. Cuando vemos la forma en la que viste Dennis Rodman y se coloca el poco de tatuaje y piercing, los jóvenes creen que eso es lo normal. Cuando vemos a Ricky Martin salir del closet y decir que es gay, la mayoría de la juventud hoy dice, es normal. Y no han faltado los científicos con intereses personales que han salido con hipótesis para decir, es un problema hormonal. Porque la sociedad, cuando quiere somatizar algo, no le importa de qué manera justificarlo, pero todo tiene una justificación. Cuando vemos los hombres de la farándula, los hombres de la política, y nos damos cuenta que a quien admira nuestra juventud hoy en día no son prohombres de la historia, no son a Francisco de Miranda, no son a San Martín, a Duarte, a Simón Bolívar, a Abraham Lincoln, no. Los hombres y las mujeres que admiran nuestros hijos, que tienen la semilla de la rebelión expectante y esperando a ser regada para poder comenzar a crecer, no son prohombres de la historia. Son personas con problemas de vida. Son personas con conductas erradas. Son personas con mentes reprobadas. Y terminan siendo aceptadas porque cuando ellos imponen lo que llama el sistema, la moda, y todo el mundo comienza a vestir, a hablar, a caminar y a vivir como ellos, se somatiza en la sociedad, y es cuando la iglesia tiene que levantarse ante las puertas del infierno, que dice el Señor Jesucristo que no prevalecerán en contra nuestra. Es cuando debemos comenzar a entender que estamos en este mundo para ser luz del mundo y sal de la tierra, y que nosotros necesitamos urgentemente ser diferentes y vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, para que Él pueda manifestar en este tiempo y en esta generación su poder y su gloria. Pero se han normalizado por nuestro carácter. ¿Y saben lo que decimos? Es que ese es mi carácter, yo soy así. Y con esa justificación somatizamos, dando golpe a la gente, pegándole grito a las personas, maltratando a todo el mundo, y nos preguntan, es que yo soy así. Y los ve el domingo con la cara lavada, bien limpia, una tremenda Biblia bajo el brazo, con las manos arriba, la misma mano con la que le dio puño a la mujer o al marido en la casa, la misma mano que ondea y levanta bandera de victoria en la iglesia como si nada hubiera pasado. Esas cosas no pueden seguir pasando. Somos luz y somos sal de la tierra. Eso no es normal. Eso no es normal. Eso no es normal. Como no es normal que nosotros querramos entretener a nuestros hijos con un PSP, con un teléfono inteligente, con un televisor o con una computadora. Eso tampoco es normal. Como no es normal que nuestras hijas salgan en las redes sociales con chorcitos, mostrando la barriga y vendiendo ante una sociedad que lo que está etiquetando aquello que ve como normal. No es normal. Y en el momento que nosotros somaticemos eso, comenzaremos a hacer como esa gente que aceptó la esclavitud del BlackBerry porque era un teléfono, sin darse cuenta que le estaban diciendo, ahora eres esclavo de la tecnología. Como no es normal que nosotros nos volvamos autómatas en nuestra sociedad. Cuando nuestros hijos pasan tanto tiempo con un Xbox, con un Wii, con lo que usted quiera. Mire, ahí hay
Hay una familia por las redes comunicativas y por los juegos de video que se llama la familia Sin. ¿La han visto? Es una familia, el niño entra, hace un juego con ellos y tiene su familia, compran, venden, hacen de todo. ¿Sabe qué se le enseña a nuestros hijos? Que esa es la forma de vida. Y por eso es que hoy la gente no se abraza, ni se besa, ni se da cariño, porque los computadores y los juegos de video no abrazan ni besan, son fríos. Y usted ve una promoción de televisión, no recuerdo de qué es, y si lo recordara tampoco se lo voy a decir, porque no le voy a hacer publicidad a menos que me paguen. Pero recuerda a la mujer que está sentada como esperando que la atiendan, no sé si es un odontólogo, no sé qué cosa es, y ella le entrega al hijo su teléfono, porque ¿quiénes son los niñeros de nuestros hijos y nuestras hijas hoy en día? Todo esto. Vamos a aprender lo que es la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: a quien el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Quiere decir que hay una libertad ficticia. Hay una libertad que la gente cree que es libre, pero no es. Solamente Jesucristo puede hacer a un hombre verdaderamente libre. Y también vamos a pisar un poquito de callos hacia la esclavitud que proporciona la religión. La religión católica y la religión evangélica. Somatizamos que nos manipulen. Somatizamos y vemos como normal que nos saquen plata. Ha llegado gente que me ha dicho: ay, pastor, yo tengo por aquí un dinero porque estaba viendo un programa y yo vengo aquí a darle a usted un pacto. Nos gusta que nos manipulen, que nos controlen, que nos saquen el dinero. Nos gusta que nos hablen de sensaciones. Y oiga bien, el misticismo terminó siendo dentro de la iglesia una forma también de esclavitud, en el que los líderes, los pastores y los que estamos al frente sabemos cómo hacer para decirte: el único a quien Dios oye y a quien Dios le habla, y el único que te puede guiar soy yo. Así que si tú no estás conmigo, Dios no te va a hablar nunca. Mire, usted no puede estar ni aquí ni en ninguna iglesia, y usted debe congregarse por obediencia. Pero si usted no va a la iglesia, Dios le puede hablar a usted todos los días a través de la palabra de Dios. No necesitamos segundas personas, no necesitamos sueños, no necesitamos profetas que nos controlen, que nos manden a casar, que nos manden a divorciar y que digan lo que tenemos que hacer con nuestra vida. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, y los que son guiados por el Espíritu de Dios conocen al Dios de la palabra y al Dios que se revela a través de las Sagradas Escrituras. Y la gloria, eso también es esclavitud. Por eso titulé este mensaje somatizado. Pareciera ser como que somos zombies que caminamos bajo la condición, y algunos como que son los ratoncitos. Recuerda el flautista de Europa que tocaba una flauta y los animalitos se movían hacia donde él decía. Nosotros somos libres completamente, porque a quien el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Conoceréis la verdad, conoceréis la verdad, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora, oiga bien, la verdad pisa callos y duelen. Así que no me extraña que más de uno salga de aquí. Pero si Dios te habla porque te quiere bendecir, porque quiere que cierres un ciclo en tu vida y abras una etapa de bendición, de crecimiento, de prosperidad y de todo lo bueno que Dios tiene para ti. Y la gloria. Y mientras más te moleste y mientras más te incomode, mejor. Porque Dios siempre ha hecho eso. Cada vez que Dios habla, oiga bien, cada vez que Dios habla, léalo en la Biblia. No lo dice, pero está en la Biblia, aunque no literalmente. Pero cada vez que Dios le hablaba a alguien, lo ofendía su mente, porque contrarrestaba sus ideas, contrarrestaba lo que para él era normal.
Y hablar Dios significa no decirte, ay, qué gordito, barrigoncito eres, cachetoncito, ay, qué bonito. No, no, no. Te voy a decir que te amo, te voy a decir que te voy a bendecir, pero lo que estás haciendo está mal. Y para yo poder abrir las ventanas del cielo, tienes que dejar esto, esto y esto. Y vas a contar con el respaldo de mi Espíritu Santo y con mi bendición durante todo tu camino.